Bienvenidos a todos, muy buenas noches. En la tarde de hoy hablaremos sobre la capacidad instalada en la producción, conceptos, cálculos y algunas consideraciones generales. Y en la segunda parte de la clase pasaremos a realizar ejercicios utilizando Excel. Bueno, entonces vamos a comenzar con la parte teórica. Yo aquí estoy escuchando mi voz. Entonces, si se pierde la voz, pues bueno, yo hago aquí un cambio, una pausa y con eso cambio el micrófono rápidamente. Bueno, entonces el tema como tal, la capacidad instalada, decimos que la capacidad instalada es el rendimiento máximo que se puede producir en una planta de producción o en una empresa. Ay, bueno, vamos a ver. Un segundito, yo voy a activar otro micrófono, switch to phone audio. Vamos a ver si me deja. Ok, vamos a mirar más un segundo. Bueno, voy a quitar el audio de mi computadora y voy a poner el de un teléfono que tengo aquí al lado. Ayer me funcionó y estuvo muy bien. Vamos a ver si me funciona. Bueno, estimados, aquí hice un cambio de micrófono. Quisiera preguntarles si me escuchan bien, el volumen está bien. Sí, profe, se escucha bien. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos entonces a continuar. Les decía acá que cuando miramos un periodo de tiempo en una planta de producción, en cualquier empresa, lo que pretendemos Profe, se le fue la onda. Profe, hay interferencia, no se escucha nada. usando los recursos que se tienen disponibles en un momento determinado. Vamos a ver cómo muy complejo, ¿verdad? Probando, probando. Julián, bueno, vamos a ayudarla a Julián. Probando. Y entonces, No, profe, no se le escucha nada. y eso estoy viendo que está terrible. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Deme un segundito, a ver qué pasa. Profe, pero mire que cuando quita esos micrófonos que instala se le escucha mucho mejor. Yo creo que hacen interferencia o que tiene varios equipos cerca. Pero no tengo ninguno en este momento, estaba Por solo. eso ahora se le escucha bien cuando no tiene ninguno. Sí, por lo que desactivé aquí. Bueno, voy a intentar entonces continuar y, y con eso miramos a ver qué tenemos. Si de pronto no me escuchan, pues me van escribiendo al chat que yo estoy pendiente. Bueno, decíamos que un aspecto importante del sistema de producción
Se trata de una medida de eficiencia que se puede ajustar de tal manera que la producción esté de acuerdo con la demanda. Entonces empezamos a hacer un juego de oferta y demanda y de esa manera entonces nosotros debemos hacer un balanceo de la línea de producción. Para ello, cuando nosotros estamos así calculando, realmente pues debemos tener algunos sistemas de pronósticos, debemos manejar algunas líneas, entender cuáles son nuestras líneas de producción. Y de esa forma, entonces, mirar pues con el departamento de producción cuál es nuestra demanda real. Si la demanda es mayor que la capacidad, entonces no se podrá abastecer al cliente. Por otro lado, si la capacidad es mayor que la demanda, se tendrán muchos trabajadores y máquinas inactivos, lo que tampoco es bueno. Entonces, fíjense que debemos llegar a un control, debemos llegar a un punto de equilibrio, a un balanceo, donde la demanda y la capacidad lleguen al mismo punto. Bueno, y esto no es un ejercicio tan fácil, ¿no? Hay que tener mucha experiencia. Quienes manejan empresas saben que algunos empezaron sus empresas de una manera por herencia y que para poder manejarla, entonces no hay algunos modelos econométricos o algunos cálculos que tenemos en este momento, entonces pues es difícil hacerlo empíricamente. La idea es pues hacerlo también matemáticamente. Vamos a ver entonces cómo lo solucionamos. Hay que comprender la capacidad instalada y eso permite a una compañía tener un estimado del futuro rendimiento financiero y establecer un cronograma para la entrega de productos. Algunas compañías que no tienen optimizada la cadena de suministro, como una estrategia comercial central, ignoran medir la capacidad asumiendo que sus instalaciones tienen suficiente capacidad, pero que a menudo no es el caso. Los programas de software para la planificación de recursos empresariales, lo que llamamos los ERP, y los sistemas de gestión de almacenes calculan el rendimiento basado en fórmulas que dependen de la capacidad. Bueno, esto tiene ciertos algoritmos que nos permiten ayudar en este momento, nos permiten pronosticar realmente en tiempo real qué puede pasar a futuro. Cuando tenemos 2, 3, 4 periodos, hoy pues haremos un ejercicio que hemos hecho en una clase de los promedios móviles, pero le vamos a incluir algo que se llama el cálculo del error. Y de esa manera entonces hay muchos más métodos de pronósticos. Hay promedios móviles, hay algo que se llama el suavizado exponencial, hay otro que se llama la regresión lineal y el de Pareto como tal cuando manejamos algunos pronósticos con 80-20. Entonces hay varios tipos. Hoy vamos a hacer algo adicional al promedio móvil para recordar el concepto y para poder entonces hacer pronósticos interesantes. Bueno, la discusión acerca del grado de utilización de la capacidad instalada al interior de una economía y específicamente del sector industrial parte de una serie de supuestos que, según sea el caso, se esgrimen para apoyar los argumentos de cada uno en los planes en cuestión. No obstante, la importancia del tema y su relevancia dentro del proceso de desarrollo es notable, la ausencia de estudios específicos y más aún de información adecuada que permita tener una visión cuantificable del fenómeno. Si bien, tanto en América Latina como en otros países en desarrollo, se han llevado adelante estudios destinados a superar esta deficiencia. Se puede decir que es uno de los temas menos estudiados dentro de la teoría del desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo en un país, lo podemos ver desde dos puntos de vista, el macroeconómico y el microeconómico. Pero desde la macroeconomía, si nosotros pensamos en un país en desarrollo, pues hay que pensar en vivienda, educación, empleo, salud y en los ingresos que tiene el país por medio de las importaciones y obviamente también por las exportaciones que está generando. ¿Qué es lo que pasa? Que en el juego del Producto Interno Bruto en el país, por ejemplo, en este momento, nos hablan de cifras de desempleo y nos dicen que ha crecido un 5%. Y entonces ustedes pueden ver que una persona que limpia los vidrios en un semáforo, si se gana más de 5.000 pesos al día, esa persona no es desempleada.
Entonces, tenemos un concepto bastante erróneo cuando ustedes miran las cifras del DANE de qué es realmente el empleo en Colombia, qué es una persona empleada y qué es una persona desempleada. Y obviamente, pues ahí vienen también a jugar los factores de qué tipo de contrato se tiene, porque una cosa es estar empleado o desempleado, porque también las cifras de empleo son diferentes, entonces no concuerdan con las de desempleo. Y a veces se inflan las cifras de esa manera. Entonces uno dice como, bueno, ¿cuál es la verdad? Pues si yo voy a tomar una persona que limpia los vidrios en un semáforo a nivel de empleado, ya estoy generando una cifra que no es muy poco fiable. Y América Latina tiene ese problema. ¿Por qué? Porque sus dirigentes normalmente camuflan todo este tipo de cifras, obviamente, para decir que están haciendo las cosas bien. Y obviamente no está bien, para nada está bien. Entonces, eso es lo que sucede. La parte científica no está en este momento en un desarrollo muy fuerte y el sector industrial en Colombia se está viendo muy afectado. Las economías interiores están viendo afectadas en muchísimos sectores. Adicionalmente, a esto sumémosle el factor pandemia. El factor pandemia en este país ya nos dimos cuenta que aquí podemos tener hasta 20 picos, el pico 1, el 2, el delta, bueno, todos los picos que ustedes puedan encontrarse. Y es curioso porque pues en casi todo el mundo ya está normalizado, todo está bien, pero pues aquí seguimos con el mismo tema, las mismas noticias, generando miedo en las personas. Entonces, bueno, eso también afecta muchísimo al sector industrial. Y obviamente pues va a afectar la capacidad, porque si yo en este momento digo que voy a reabrir mi empresa y a los 5 días la alcaldesa dice, no, tiene que cerrar y tiene que garantizar que sus trabajadores eh, realicen su trabajo virtual. Pero si yo tengo una empresa metalmecánica o una empresa de plásticos, entonces, ¿cómo voy a garantizar algo que sea virtual? No es lógico. Y eso es lo que está pasando en este momento. Por eso nosotros, tan así como América Latina, los países no están en este momento cumpliendo como un país en desarrollo. Y efectivamente no estamos estudiando qué está pasando con esa teoría de desarrollo. Así como entre las críticas más duras, como las provenientes de los sectores conservadores que se adhieren a la doctrina neoliberal, el proceso de industrialización a través de la sustitución de importaciones es caracterizado, entre otras cosas, por la ineficiencia y falta de competitividad de la industria. Si bien es cierto, nosotros, aunque tratamos de balancear las líneas de producción, nos dimos cuenta que con la pandemia fuimos muy ineficientes. ¿A qué me refiero? Esa palabra no es mala. A veces escuchamos ineficiencia y decimos como, uy, este profe que está hablando. No, lo que pasa es que hay eficiencia e ineficiencia. Y al ser ineficientes, prácticamente no pudimos suplir la demanda y obviamente nadie tenía un pronóstico de, obviamente, un plan de acción contra un virus que tuvieras que cerrar por 2 meses, por 4, por 6, por un año. Claro, nadie esperaba esto, entonces el sistema se volvió totalmente ineficiente. Y obviamente cuando un sistema se vuelve ineficiente, pues obliga a cerrar. Y pues ante los demás países nos estamos viendo poco atractivos. En esta semana venía un senador de Estados Unidos y se encontró con que muchos de los millones de dólares que están enviando a Colombia para suplir temas de pobreza, de personas que realmente sí lo necesitan, que están realmente pasando por situaciones muy difíciles, se encontró este senador con que el gobierno está gastándose eso en uniformes para los policías, tanquetas para el SMAT, armas para el SMAT. ¿Y qué va a pasar? Que esta potencia mundial va a decir, pues ya no giro más ese dinero porque ustedes no lo están invirtiendo en lo que es. Y ese va a ser el gran problema, que cuando perdamos ese dinero, pues ¿a quién se lo van a cobrar? A los estratos 1, 2 y 3.
y seguiremos pagando entonces todo lo que el gobierno se sigue gastando. Entonces van a sacar una moneda de 10.000, van a sacar unas monedas con la carita del presidente. ¿Y eso para qué nos sirve? Eso no tiene sentido. Y eso está afectando realmente como tal toda la capacidad de muchas empresas, porque obviamente se paga muchísimo en impuestos. Paradójicamente, el juicio anterior es en cierta medida compartido por aquellos que critican el proceso de sustitución de importaciones desde una perspectiva opuesta a la antes mencionada. De este modo, se ha transformado en una afirmación común el plantear que la industria latinoamericana se caracteriza en general por la baja utilización de la capacidad instalada. Efectivamente, estamos eh, siendo muy poco atractivos. Muchas de las compañías grandes que teníamos del exterior se están yendo. Están cerrando sus instalaciones porque aquí pues no hay garantías. Obviamente se está pagando mucho en impuestos y la parte, en una empresa, la parte de la seguridad financiera no se está teniendo en cuenta en Colombia. Bueno, ¿en qué consiste la capacidad instalada? Quiero hacer una pausita porque la verdad no sé si me estén escuchando bien, si vamos bien. Sí, profe, se la está escuchando muy bien. Ah, bueno, Jessica, te agradezco mucho que me lo digas porque a veces uno detrás de esta pantalla no sabe qué está pasando. Gracias, Jessica. ¿En qué consiste la capacidad instalada? Es un valor dinámico que cambia con las mejoras en la tecnología. Efectivamente, la tecnología nos debe ayudar muchísimo. Tranquila, Vivian. La tecnología nos debe ayudar muchísimo a mejorar la capacidad instalada, pero yo ahí tengo una observación. No siempre la tecnología nos ayuda con esto porque hay una relación entre tecnología y factor humano. Y el factor humano empeora la tecnología. Es como el ejemplo que yo les ponía cuando nos conocimos, que yo les decía, ¿para qué gastarse 6 millones en un teléfono si solo vas a revisar Facebook, Instagram y WhatsApp? Eso no tiene sentido. Y así mismo está pasando en muchas empresas. No invierten en tecnología, entonces se quedan obsoletas. Y las que invierten en tecnología de punta no tienen la capacitación para manejarla. Entonces, eso afecta a la capacidad instalada porque obviamente luego se van a endeudar para poder pagar esa tecnología de punta o van a tener que endeudarse para comprar tecnología. Son los dos escenarios, cuando no se tiene o cuando se intenta, pero no se sabe realmente cómo. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros copiamos algunas veces modelos extranjeros, pero no sabemos cómo implementarlos. Entonces, sencillamente, empezamos a utilizarlos, pero realmente no sabemos cómo hacerlo bien. Y ese es el problema. Entonces, invertir en educación, invertir en, obviamente, capacitación del personal es costoso, claro, pero se debe hacer. Eso es lo que debemos hacer desde un principio. Por eso, por ejemplo, ustedes en este momento están haciendo una inversión bastante interesante para obtener un título y se encuentra uno todo tipo de personas, ¿no? No, esa clase no sirve, eso no me están enseñando nada, yo para qué estoy aquí en esta universidad. En todas las universidades pasa eso. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas se hacen pasar luego por, esto se llama influencers, o son personas que supuestamente son millonarios y entonces dan consejos de emprendimiento y de cómo crear empresa. Y hay que tener cuidado. Hay mucho charlatán en YouTube. Yo sigo muchas personas y a veces les escribo y me bloquean, obviamente porque les digo la verdad, están diciendo mentiras. Entonces, siempre pues de lo que se trata es de que ustedes, la inversión que hagan es para profundizar. Esto no es para quedarse con una clase y ya, o sea, miro la clase, la estudio, el profe hace las diapositivas, presento el examen y me gradué y después en 3 años no se acuerdan más del tema. Y ese es el problema latinoamericano, que realmente estudiamos para un título, pero no para ponerlo en práctica.
Y eso nos pasa en la capacidad instalada cuando hablamos de la eficiencia laboral. Ahí se traduce todo. Cuando yo contrato a una persona que realmente, como dicen, pasó porque la Virgen le sonrió y pasó, en el mundo laboral sí puedo medir la eficiencia de esa persona. Y entonces ahí es donde uno le dice, bueno, ahora sí, lo que aprendió en la universidad, hágale pues. Y hay personas que ni para atrás ni para adelante, tanto que en todos los campos se ven, en muchos campos se ven profesionales que uno dice, bueno, ¿cómo pasaron realmente? Y tenemos entonces por acá algo que también afecta mucho la capacidad instalada y es algo que no es fácil de calcular, es algo que las empresas normalmente tienen ingenieros industriales, ingenieros de sistemas y jefes de planta que manejan la organización de la producción. Pues hay que hacer planes de producción bastante aterrizados sin llegar al 100% porque un sistema cuando está al 100% es dudoso, hasta el 90% está bien, porque al 100% está trabajando, mejor dicho, full time, y eso no es bueno, es como si tú tuvieras un carro todo el tiempo trabajando al 100%, pues el motor se va a desgastar y en un momento va a decir no más. Eso es lo que pasa también en la organización de la producción, que los planes no son muy aterrizados por querer tomar nuevos negocios, por querer cumplir un contrato. Eso está bien, pero hay que ser muy honestos en cuanto a la capacidad que se tenga en la empresa, porque si no también se pueden incurrir en demandas bastante complejas, ¿no? Y al final tenemos un ítem que se llama la organización del trabajo. Y la organización del trabajo simplemente es revisar cómo mi operario está en su puesto de trabajo. Entonces uno dice, ¿será que mi puesto de trabajo brinda todas las garantías para que yo pueda realizarlo? O sea, si yo estoy en un trabajo de oficina, me están colocando una silla ergonómica, tengo mi escritorio a la altura que es debida, tengo la iluminación que por ergonomía debe ser, estoy aislado del ruido, me brindan un computador que funciona, funciona bien, digamos que puedo abrir archivos, puedo abrir programas con un computador, bien, y de pronto ustedes lo vivan en algunos de sus trabajos. Yo me imagino que a algunos de ustedes les toca llevar su propio computador para hacer el trabajo. Y es una tendencia que se está generalizando, pero es para mí un poco peligroso. ¿Por qué? Les cuento un caso y desafortunadamente le pasó pues, a alguien, un amigo, y esta persona prácticamente compraba su computador y se dieron cuenta que él siempre llegaba a la oficina con un computador, entonces ya los ladrones lo habían visto y pues se lo robaron. Él volvió y se endeudó porque pues obviamente tiene sus hijos, tiene que trabajar, volvió y se endeudó, volvió y compró otro computador. Efectivamente, volvieron los mismos, porque eso es lo irónico en Colombia, que roban a las mismas personas, los sueltan a las 24 horas, volvieron y los robaron y eran ya dos computadores que prácticamente tenía que pagar y no llevaba ni 4 meses. Entonces, ¿qué pasa? La empresa, ¿qué va a decir al final? Usted no es eficiente porque no puede cumplir su trabajo, pero no le van a decir, venga, le ayudo porque usted ya pues, le robaron los computadores. No, nunca, eso no pasa. Entonces, cuando uno tenga los contratos, hay que ser muy claros con eso. Y si en sus empresas les dan un computador, lo primero que deben hacer es decirle a la empresa, obviamente, como, bueno, y ese computador está asegurado porque si no, no te lo puedo aceptar. Y eso le pasó también a otra persona, una persona que yo quería mucho, una amiga, y dejó el computador en un locker porque tenía una reunión y le sacaron el computador. Curiosamente, por cosas del destino, ese día las cámaras de vigilancia no sirvieron. Eso fue lo que dijo la persona de seguridad. No, no sirvieron las cámaras, no supimos quién se lo llevó. Pero afortunadamente, yo, no sé, de esas cosas que uno siente como que algo va a pasar, días anteriores, cuando ella me dijo que le han dado ese computador, yo le dije, tómale fotos.
tómale fotos a todo, a la placa, a todo. Y entonces, cuando miramos las especificaciones del computador, la empresa se lo quería cobrar, pongámosle 1,5 millones. Y el computador realmente valía 800. Entonces hicimos un derecho de petición y realmente al final lo que les dije es, bueno, ese computador tenía que estar asegurado porque es parte de la empresa. Y obviamente uno cuando recibe algo debe estar estipulado. Déjenme ver la carta donde le dijeron a ella que realmente tenía que utilizar ese computador y que si pasaba algo ella tenía que pagarlo. Pues obviamente no lo habían hecho y eso la salvó. Realmente eso la salvó de que no tuviera que pagar un computador que tras del hecho lo estaban cobrando carísimo. Entonces son experiencias que realmente dentro de la organización del trabajo nosotros debemos ser muy cuidadosos. Y eso es parte realmente de la experiencia, no es más, porque pues uno hasta ahora, muchas personas están terminando su universidad, de pronto no tienen todavía mucho contacto con el mundo laboral, pero quienes sí lo tienen, yo creo que podríamos aquí hablar horas y horas de experiencias como esta. Y entonces aquí digo que se define como cuando, bueno, la capacidad instalada, ya sabemos que es un valor dinámico y se define como la salida máxima que una organización puede producir con los recursos disponibles en un periodo determinado. La capacidad instalada se puede calcular con base en un solo tipo de producto o una mezcla de productos. Se mide generalmente en unidades de producción, por ejemplo, 50.000 comidas por día o 1.000 automóviles por mes, bueno, el cálculo que nosotros queramos. Esta capacidad podría tener cambios, por ejemplo, si a una máquina se le está haciendo mantenimiento, se reduce la capacidad instalada durante el tiempo que la máquina se encuentra detenida por esa razón. Ahora bien, estimados, no solo la máquina, también decimos que está enlazada con la planificación de la mano de obra. Por ejemplo, se puede incrementar la capacidad instalada si se trabajan más turnos de producción. Entonces hay que pensar, si tengo una máquina, la máquina normalmente está diseñada para cierta cantidad de piezas por hora. En el manual, normalmente nos van a decir qué capacidad tiene esa máquina. Y entonces, nosotros ya tenemos un estándar y sobre ese estándar podríamos manejarlo entre el 80 y el 90% para determinar si necesito uno, dos o tres operarios. Claro, al saber cuántas horas puedo trabajar la máquina diariamente sin que falle, sin que de pronto tenga algún inconveniente, puedo calcular la cantidad de personas. Al calcular la cantidad de personas, ya sé entonces cuántos turnos voy a trabajar y cuántas piezas voy a tener al final. ¿Cuál es el único inconveniente en la capacidad? Que muchas veces se hace solo el cálculo de las horas hombre y de las horas máquina, pero no se piensa en las horas de mantenimiento. Y uno lo vería obvio, ustedes pueden decir, profe, ¿cómo así? Pero si eso es lo más lógico. Sí, es tan lógico como que tenemos una cebra para pasar la vía, pero la gente no la usa. Es lo mismo. Digamos que en las empresas muchas veces no se calcula el tiempo de mantenimiento y sí se mantiene un estándar de producción. Entonces, también luego van a decirle al operario, oye, tienes una eficiencia del 60%. Y uno dice, no, pero si yo vengo trabajando al mismo ritmo, y es cierto, cuando uno hace el análisis en auditoría, la persona iba trabajando al mismo ritmo siempre, solo que calcularon, obviamente, el tiempo que la máquina estuvo quieta, pues claro, entonces en ese mantenimiento, la capacidad instalada fue diferente y afectó fue al trabajador. Ese es un juego que parece muy lógico y pues yo lo trato de explicar así, un poco más sencillo, pero que realmente lo que les decía, pues como no hay estudios muy profundos en las empresas para este tipo de cosas, entonces pueden incurrir en ese error. Bueno, y cuando hablamos del aumento de la capacidad, uy, yo creo que voy a pedir a alguien que, para que cambiemos un poquito mi voz y alguien que por favor me ayude a leer esta diapositiva, que levante su mano para que no sea como tan monótono y yo hago las intervenciones que necesitemos o les hago alguna preguntita. ¿Alguien de pronto que me ayude a leer esta diapositiva? José Ramón. Bueno, tengo aquí a José Ramón y la siguiente diapositiva, Paula. Listo, José ¿Me Ramón. escucha? Sí, señor, muy bien.
Aumento de la capacidad. La capacidad se puede aumentar para satisfacer un aumento real e inmediato o anticipar un aumento futuro en la demanda del cliente. Los aumentos de capacidad de forma inmediata generalmente se logran mediante usar el equipo existente por más tiempo, agregando horas extras o turnos. Usar el equipo de otra empresa, lo cual se conoce como outsourcing. Por otro lado, los aumentos futuros de la capacidad instalada generalmente se logran mediante usar el equipo existente de una manera más efectiva, mejorando los procesos. Compra de nuevos equipos, lo que implica un gasto. Bueno, muchísimas gracias por esa ayuda. Vamos a pedirle a Paula Rico que porfa me ayude con esta diapositiva. Buenas noches, Paula. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, dice, pérdida de la capacidad. Antes de pensar en agregar turnos u horas extraordinarias, en subcontratar o comprar nuevos equipos, hay que asegurarse de entender y considerar el potencial sin explotar que existen en la fábrica actual. Se puede dividir en dos categorías, cada una de las cuales representa una restricción en la capacidad. Muy bien, Paula, muchas gracias. Bueno, entonces, efectivamente, lo que les decía, si ven que todo se va uniendo, se va relacionando, y estos son problemas eh, no solo de ingeniería industrial o de administración, porque tiene los dos campos. Y cuando yo siempre pongo el ejemplo de Transmilenio, yo creo que si alguien trabaja para Transmilenio, bueno, aunque yo tengo familia que trabaja en Transmilenio y a veces les hago este tipo de preguntas porque yo pasé una propuesta en algún momento con otra universidad. Hicimos una propuesta de un modelo de transporte para mejorar realmente el sistema. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el sistema de Transmilenio es tan ineficiente? ¿Por qué la gente tiene que esperar? Uno mira en el tablerito y dice, el H21 viene en 7 minutos y van 25 minutos y no ha pasado. Y cuando pasa, pasa llenísimo. Entonces entran una o dos personas de 40, 50 que están esperando. ¿Por qué sucede eso en la capacidad de una empresa que, aunque la empresa está certificada por la norma ISO, y uno dice, ¿cómo una norma internacional permite una certificación de una empresa que la norma, lo primero que dice la norma es que se debe garantizar la satisfacción del cliente? Esa es la primera enmienda de la norma como tal, de la ISO 9000. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así? Se supone que yo debo estar contento en ese sistema, ellos están certificados, pero no están cumpliendo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, nosotros ya sabemos cómo lo hicieron. Aquí todo es posible, ¿no? Y se pueden perder 7.000 millones de pesos y no pasa nada. Entonces, cuando uno mira la capacidad, cuando hicimos el análisis de cómo realmente solucionar el problema, nos encontramos con que hay 7 accionistas muy fuertes en la compañía y entonces entre los 7, de pronto uno amaneció, como decimos en Colombia, de malas pulgas y dice, hoy no voy a mandar mis buses. Y no los envía. No quiero mandar mi flota. Entonces obliga a los otros a mandar la flota y así están en ese juego constante. Y entonces uno mira la capacidad de la flota y pues están trabajando al 50%. O sea, buses hay, los tienen, pero están quietos. Las estaciones en un momento estaban bien antes de que, pues por las manifestaciones y todo, bueno, antes las destruyeron muchísimas estaciones, pero es por lo mismo, porque la gente se cansó. El hecho de que en una empresa, porque pues las empresas también tienen responsabilidad, y es que muchas veces la empresa mira la hora de llegada, pero no mira la hora de salida. Y muchas personas pues vienen desde muy lejos tratando de realmente trabajar, porque uno entiende la situación de muchas personas. Y entonces, claro, pues si no pasaba el bus pasa llenísimo, tras del hecho te roban el celular o te roban la billetera, te empujan de la estación, te caes de la estación. No, eso es caótico, realmente eso es caótico.
Entonces, claro, eso hace que todo involucre la capacidad instalada, sea afectada. Vivian, claro que sí, te doy la palabra, Vivian. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Efectivamente, el profe dijo, de pronto hay alguien que trabaja en Transmilenio. Y sí, sí, señor, presente. De pronto, lo que dice el profe sobre la capacidad cuando envían los carros, ¿sí? Que dice el profe que se está trabajando ahorita un 50%. Realmente, y lo que yo he visto, lo que yo he trabajado acá, llevo 3 años, es que no es que la empresa quiera o no quiera enviar. Si bien lo pudimos, pues no lo notamos más en la pandemia, eso lo determina ya la alcaldía, eso lo determina ya el gobierno. Si el gobierno dice, sale el 35% de la flota, el 35% de la flota debe salir. Entonces, las empresas sí tienen obviamente todo bien estipulado, porque pues obviamente ellos tienen que mirar la frecuencia en que envían en bus, la capacidad de lo que pueden cargar, si se varó, entonces sé que el momento que se vara un carro, envían de inmediatamente otro carro, ¿sí? Y eso es tiempo para cubrir. Si un carro determinado tenía la hora de salida, no sé, digamos 5 de la mañana, ¿sí? Y ven que el carro está varado, entonces, ¿qué empiezan a hacer ellos y entran a hacer? A ubicar un carro el cual esté bien y pueda ir a cubrir esa tabla. Mientras que todo este proceso se hace, se puede estar perdiendo un tiempo entre media hora a 40 minutos. Y ese es el tiempo que el profe dice que equivale cuando dice ahí 7 minutos y no, llega a 20 minutos. Eso es un tiempo caído. Entonces, no es tanto, no es directamente por la empresa Transmilenio, ¿sí? Sino es más por el momento en el que el gobierno le diga al Transmilenio, usted puede transitar con tanto porcentaje de carros. Entonces, es ahí, ese sí es un inconveniente real, ese sí es un inconveniente, el cual, pues, ¿qué tienen que hacer ellos? Prácticamente hacer caso. Entonces, es ahí de donde Claro. parten muchas situaciones. Señor. Pues sencillo, Vivian. ¿Quién es uno de los mayores accionistas de Transmilenio y qué puesto tenía en la alcaldía? Peñalosa. Efectivamente, por eso, si él decide no enviar su flota, pues va a dejar a los otros sencillamente con el 50% de capacidad. Ok, sí, pero es que de pronto yo no lo veo más de que un accionista sea solo un accionista, ¿sí? De pronto lo veo más en el sentido de lo que le digo es total, es un cubrimiento total, que si es un 35%, obviamente no solo una empresa va a bajar ese porcentaje, sino tienen que reducirlo absolutamente todas, porque es que Transmilenio no se basa, Transmilenio es una sola palabra, ¿sí? Es para nosotros los usuarios, Transmilenio es una sola empresa, pero no es una sola empresa. Son muchísimas empresas, muchísimos consorcios los que manejan Transmilenio. Entonces, por eso, si se da una orden inicial de gobierno, lo tienen que acatar todas, absolutamente todas, tanto Transmilenio como Sistema Integrado de Bogotá. Entonces, por eso es que la gente, los usuarios son los que nos vemos afectados. Vivian, tú haces mención a una clase que tuvimos por ahí en la segunda o tercera semana, que hablábamos de la centralización en administración. ¿Se dan cuenta que el gobierno la tiene tan clara que efectivamente lo que hace es mandar a muchas empresas, que obviamente también son parte de los mismos dueños, cuando ustedes empiezan a investigar quién era el dueño del consorcio, quién era el dueño de la otra empresa, quién hizo la licitación de cambiar los carros Mercedes a Volvo, porque la gente ya se estaba de que obviamente estaban obsoletos y ya llevaban más de 10 años, y encontramos entonces en las auditorías que son los mismos.
Entonces, ¿qué pasa? Que ponen a la persona o a las personas a trabajar, las oficinas que están en la 26, hasta las personas que están en los portales. Para mí es algo súper tenaz que pongan una persona con un chaleco rojo a tratar de calcular rutas cuando no les van a enviar los buses. Y esa persona con un chaleco rojo es como si estuviéramos en una plaza de toros, porque todo el mundo se le va a ir encima. No es lo mismo estar esperando un Transmilenio en Prado veraniego, dándolo en luz. A esa pobre persona, desde que empieza su día hasta que termina, le van a decir cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿a qué voy? A que administrativamente hay una falencia y es sencilla. ¿De quién es la responsabilidad? No, del consorcio. ¿Y quién es el consorcio? No, pues que el que está manejando esto está de viaje en Estados Unidos. Y entonces segregan la información en muchos consorcios, en muchas empresas ficticias, porque una manera también de corrupción, que ustedes lo vieron con Samuel Moreno y con Peñalosa, que están involucrados en este momento en temas de corrupción muy grandes, es que hicieron eso, se crearon muchísimas empresas fachada y están manejando el sistema como quieran. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy? La tecnología en un momento llegó a que todos los buses tenían un sistema de rastreo GPS donde tú podías mirar en el celular, porque los buses tenían eso incluido, y tú sabías por dónde viene el bus, tanto, digamos, los buses rojos como los buses azules. ¿Por qué quitaron eso? ¿Por qué desactivaron eso? Entonces uno dice, si se invirtió tantos millones de pesos en activar esos GPS, ¿por qué de un momento a otro los quitaron? Y empieza uno a entender Sí. cuando mira los consorcios. Entonces, ¿qué le toca a una persona que tiene 3 radios? Porque los he visto, cuando uno entra a un portal tienen hasta 3 radios y tratando de pedir, es más, hasta el conductor que está tomando el tinto, venga hermano, ayúdeme, mande ese bus con la ruta, van a Ay, linchar. no, y ¿sabes cuál es el otro factor que de pronto también yo digo puede ser que sí la empresa esté cometiendo? eh, Ahí sí ya puedo hablar de empresa por empresa, y es que al momento que el profe dice que hay que mirar la producción, ¿sí? Los operadores, en este caso, son los conductores, nosotros les llamamos operadores, ellos siempre van a decir, yo monto esta programación pensando que el 100% de los operadores van a estar. Ellos no ven que un operador se puede enfermar, que un operador puede tener una calamidad, que un operador puede tener un luto, ¿sí? Esas son cosas extraordinarias que lo ponen como que, ups, escasamente si ellos tienen o se tiene el aval de las personas y los operadores o los trabajadores que salen a vacaciones o que tienen una sanción por X o Y razón. Eso de pronto es. Pero de resto, sí, si cada empresa cuenta con el 100% de los operadores y no les llega al 100%, ese sí es un factor el cual la empresa puede estar diciendo nosotros operamos al 100% cuando por ese factor sí se falla por empresa. No puede decir el 100%. ¿Por qué? Porque hoy no me llegaron 10 operadores, mañana no me llegaron 20. Entonces, por ese factor, yo digo que nosotros, a las empresas o por este lado, sí se puede estar fallando, pero tanto como es los carros y, y tema de lo otro que se hablaba, no, eso lo veo más por el No, gobierno. total, Vivian, hay carros que están quietos, hay carros que llevan 4 o 5 meses quietos, no sé si tú has visto eso en las auditorías, y es que uno, bueno, yo te entiendo porque normalmente nosotros como seres humanos, cuando estamos levemente cómodos en una empresa, obviamente hablamos bien de la empresa, porque hay algo que se llama filiación, lo hablaba Abraham Maslow dentro de la pirámide, no sé si aquí en esta clase o en la otra que teníamos de producción hablábamos de la pirámide de Maslow, que de pronto ustedes han leído, han sido curiosos, y hay una escala en la pirámide que se llama filiación, y la filiación es que yo defiendo mi empresa sí o sí, claro, y es una cuestión, Ujú. tengo que defenderla porque pues para ella trabajo. A nadie le gusta que le digan que su empresa no está bien. Pero la realidad, cuando tú miras desde otra, bueno, llegas como auditor y obviamente la gente va a tratar de encubrir cosas, no te van a mostrar papeles, van a tratar de embolatarte. Y ahí es cuando uno dice, aquí pasa algo. Y efectivamente, hemos encontrado, por ejemplo, en auditorías que se dejan buses
7 horas prendidos, sin nadie. ¿Cuánto crees que puede valer el consumo de un bus prendido 7 horas? Uy, no, hasta allá sí, no sé. Muchísimo dinero, ¿cierto? Eh, Claro, de Portal Norte, Portal Usme, sin pasajeros, tiendo a haber hecho sí, todo, que no han pasado por mantenimiento, aún así, los envían. Hay muchas cosas, digamos que no quiero hablar más de la empresa, sino estamos hablando aquí de la pérdida de la capacidad, sino que es muy buen ejemplo, realmente es un buen ejemplo que si uno mira la historia de Transmilenio, yo en la oportunidad que he tenido de viajar, he visto ciudades con 7, 8 millones de habitantes que tienen sistemas similares y tanto que si el bus llega tarde o el sistema de tren llega tarde, te regalan los pasajes. O si tú coges 15 o 20 veces el tren o el bus, te regalan los pasajes. Por 2 o 3 días te regalan o si quieres ir a algún lado te dan beneficios. Entonces, uno dice, hay muchos países que he estado donde la gente quiere colarse perfectamente y no lo hacen. ¿Por qué? Porque se genera simplemente la cultura del buen servicio. exacto, sí, Es eso. Y aquí es no hemos verdad. podido, ¿en cuántos años? ¿20? Sí, sí, eso sí es verdad, profe, eso sí es totalmente cierto. Uno dice, ¿qué hace falta? Ingenieros, porque yo veo las oficinas y está llena de ingenieros, de sistemas industriales, civiles, hay de todo. Mm, sí, Entonces, es un juego burocrático y es donde, obviamente, quienes tienen el poder en este país lo saben y van a repartir. Prácticamente ustedes ven, por ejemplo, el expresidente. Dos muchachos que empezaron vendiendo manillas, realmente con el Grupo Bancolombia y con el SENA, y en este momento son dueños de 4 o 5 centros comerciales de los más grandes en las mejores ciudades. Y uno dice, ¿en serio unas manillas dan para construir centros comerciales? Porque si no, yo lo empiezo a hacer y, y a dictar mm, claro. ¿Sí o no? Y es por eso sí, que se agregan, lo que hacen es direccionar, generar consorcios, generar nuevas empresas, generar, obviamente eso es lo que se hace en la Cámara de Comercio, crea una empresa, entonces tú eres mi prima y te vas a dirigir, no sé cómo, pero la sacas adelante. Y así es como se está moviendo el dinero circundante que se ve luego afectado en el Producto Interno Bruto del país. Eso es lo que realmente nos está impactando en este momento y que en cuestión de industrialización, porque no es solo obviamente el tema de Transmilenio, sino que en muchas de las industrias está pasando. La industria textil, por ejemplo, la parte que nosotros teníamos muy fuerte que era el café y las flores también se están viendo afectadas. Entonces, fíjate que eso impacta en muchos, muchos sectores. Digamos que solo pongo este ejemplo por una empresa que está muy a la mano y que conocemos y que es un buen punto de análisis. La universidad como tal es eso, la academia se genera a través de esto. Fíjense que la discusión es interesante. Vivian nos cuenta desde su experiencia cómo lo vive día a día, efectivamente. Y hay muchos puntos de vista. Hay quien está a favor, quien está en contra. Eso es normal. De esa manera es que se construye conocimiento. Si no, simplemente uno diría, ok, vamos a hacer caso a lo que diga el profe y ya. No, total. Bueno, porque me dice Hugo, profe, cuando me comentó el ejemplo de su amigo con el computador, pasa algo curioso en el trabajo, quieren que los computadores en los que trabajamos sean comprados o provistos por empleado. Eh, Hugo, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Que los empleadores te van a poner en una situación incómoda y es que si no lo haces, entonces no tienes el contrato. Pero en el momento que te roben el computador, pues tampoco se van a ser responsables de lo que pase. Y en un momento en algunas compañías, tú tienes que andar con un computador y con un celular empresarial. Eso es complejo. Las mismas empresas, si esto fuera realmente legal, si uno dijera vamos a hacer las cosas bien, la teoría existe hace más de 100 años, desde la revolución industrial sabemos cómo manejar una empresa, pero en Colombia estamos atrasados, yo les diría que más de 400 años en ese sentido. Aunque tengamos tecnología, aunque tengamos computadores, todavía estamos muy mal, estamos muy lejos. ¿Qué es lo que pasa en ese caso, Hugo? Pelear contra las personas de recursos humanos es algo complejo porque muchas veces pues ellos también están cuidando su trabajo y si esa es la orden, pues ellos no van a ir en contravía a realmente decirte, entonces yo te doy un computador. No, no,
no lo hace. Uy, ¿qué pasó? García, tengo García por aquí con el micrófono. Eso es lo que pasa. Entonces, fíjense que son temas que uno pensaría que son muy obvios, que uno en la teoría, uno diría, pues agregar turnos, agregar personal, subcontratar, comprar nuevos equipos. Y cuando uno lo lee, uno dice, hasta esta materia es lo más de fácil, esto es simplemente leer y ya. Pero es a lo que voy, que nosotros, bueno, ¿qué está pasando y cuál es el otro fenómeno? Que las personas que son muy estudiadas o muy capacitadas, estamos viendo, y eso lo veo yo en mi vida profesional y con muchos amigos que tienen empresa y que les ha tocado muy duro también, ¿qué termino uno haciendo? Vendiendo la empresa, vendiendo todo y me voy para otro país. Y entonces, ¿qué pasa? Que el problema por eso en los últimos 100 años persiste, porque son los mismos dirigiendo y la gente buena se empieza a ir y busca patrocinios por fuera porque aquí no los hay. Entonces, digamos que es algo que hay que pensar, algo que replantear en este momento. Desafortunadamente por la pandemia, yo siempre digo que es bueno montar una empresa, que es muy bueno emprender, pero también les digo que en este momento no lo hagan. Quédense quietos por lo menos un año, ahorren todo lo que puedan, tratar de no dejar el dinero en el banco, sacarlo por si alguna contingencia, porque también un banco puede decir, "Mm, mm", sacan una política donde digan, no te doy tu dinero por pandemia. Y uno, uy, ¿cómo así? Ese tipo de cosas nos afectan a todos. Y hay que estar siempre un paso adelante. Los que les gusta el ajedrez saben que uno para mover una ficha tiene que pensar por lo menos 4 movimientos. Entonces, de eso se trata. Fíjense que estos temas, aunque uno los vería sencillos, lógicos, no son tan lógicos como parece y realmente tienen un impacto grandísimo. A mí me gustan estas clases porque, por ejemplo, le agradezco a Vivian que haya participado y de pronto pues yo nombré una empresa de muchas y miren, coincidencialmente pues estaba ella ahí. Pero de eso se trata, No, ¿no? y es muy bueno, profe. Créame que no miro muchas veces por la empresa, sino también por los usuarios cuando se acercan. No tengo mucho conocimiento con respecto a programación, con respecto a qué tablas, porque soy del área de talento humano. Entonces, se acercan muchos usuarios molestos. Ay, mire, llevo 1 hora, llevo 2 horas y uno se siente mal. O sea, uno dice mierda y ahí. O sea, que no hay palabras como para responder y decir, no, venga, señora, qué pena, disculpe, porque el usuario no va, o sea, de disculpas Total. tampoco va a estar. Entonces, este sí es algo complicado. Entonces, pues, no, y me parece chévere la dinámica para poder interactuar. Claro, Vivian, claro, y ojalá pues yo pudiera que todos los 26 que están acá lo hicieran. Y mira, Vivian, que en este tipo de trabajos así, en algunos casos he tenido amigos que se han infartado, el nivel de estrés tan impresionante, y Sí. y tienen 40, 45 y ya no pueden hacer ejercicio, están mal. Entonces uno dice, oh, bueno, ¿y eso quién lo va a pagar después? Porque ya quedan así para toda su vida. Entonces imagínate hasta dónde uno puede llegar con la cuestión de peticiones, que más reclamos, con la presión de los jefes, con la cuestión de los indicadores. Es duro este tipo de Y que, trabajos. y que lo más tenaz es que una empresa no le duele. A una empresa no le duele cuando uno se enferma, cuando Es, uno cae en ese tiempo, en ese lapso de que el profe dice que, no sé, un paro o algo, la empresa dice, pues sí, qué embarrada, pero pues, ¿qué tiene que hacer la empresa o qué hace la empresa? Nada, pues si se sale, si está enfermo, pues contratemos a alguien. Entonces a ninguna empresa le duele cuando un empleado se enferme de una magnitud muy grave. exacto, exacto. Bueno, vamos a tomar algo calientico. Esta es muy ameno. A mí me gusta mucho cuando ustedes participan, escucharlos también. Ojalá pudiéramos hacer esto presencial para todos y, y que todos participaran. Que todos pudiéramos hacer. Voy a dar hasta las 7:17. Permítanme, yo aquí hago una cuestión de por. Es que debo poner. En esta presentación no tengo esa. Entonces vamos a ir hasta las 7:17, un descansito.
Miramos otro poquito de la parte teórica y me voy a Excel para que miremos cómo se calcula un poco la capacidad. ¿Listos? Bueno, ya nos vemos entonces. Bueno, estimadísimos, muy bien. José Ramón, creo que sí está subido, pero como ha habido problemas con la plataforma, muy probablemente no se vea el video de la clase anterior. Pero sí, ahí están. Yo sé que hoy a todos nos llegó un mensaje con un instructivo por si hay algún problema con la plataforma. Hay que mirar ese instructivo, hay que copiar un link que ellos están en este momento enviando por interno y uno le da actualizar, 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 actualizar y él hace que el sistema caché de Google Chrome arrastre y genere una, digamos que una respuesta en este momento inmediata y te carga la plataforma. Entonces no se preocupen, yo sé que en cualquier momento vuelve y se actualiza todo, pero sí, yo estoy tratando de dejar toda la semana 11, que sería esta presentación de hoy, todo montado y todo en orden. Sé que los videos también, la persona que nos ayuda con los videos nos está ayudando muchísimo, lo está subiendo rápido. Y lo mismo los archivos de Excel. Ahí quedan también todos los archivos de Excel. Ah, ok, Vivian, yo creo que, bueno, no sé, a mí me llegó, es más, a mí me llegó a mi correo personal, porque yo lo tengo adscrito con no sé cómo lo hacen con la plataforma y bueno, pasó eso. Bueno, entonces, permítanme acá, listo, bien, un poquito más de teoría y nos vamos entonces a parte práctica. Pérdidas de equipo. Esta es la capacidad perdida debido a que el equipo funciona a menos de su potencial completo. De hecho, la diferencia entre una fabricación típica, una fabricación de la mejor en su clase, por ejemplo, de el 85% representa un sorprendente aumento del 41.6 en la capacidad instalada. Las pérdidas de programación es la capacidad perdida debido al tiempo en que el equipo no está programado para ejecutarse. Factores para determinar la capacidad instalada. Bueno, la capacidad de horas máquina. Para determinar la capacidad instalada se calcula como primer paso la capacidad de las horas máquina de la planta de fabricación. Por ejemplo, supongamos que una planta posee 50 equipos de producción. Los trabajadores pueden usar estas máquinas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche o durante 16 horas diarias. En horas, la capacidad diaria de la planta es de 16 horas multiplicadas por las 50 máquinas, que serían 800 horas de máquina. La capacidad instalada con un solo producto. La planificación de la capacidad instalada para un solo producto es un cálculo bastante sencillo. Se establece cuánto tiempo tarda en producir una unidad del producto, dividiendo la capacidad de la planta diaria en horas por el tiempo que se lleva a producir una para llegar a la capacidad diaria de producción. Supongamos que un trabajador se lleva en una máquina media hora para hacer un producto y la capacidad de hora máquina es de 800 horas, como lo calculamos anteriormente. Entonces, simplemente la capacidad instalada será 800 dividido por esa media hora, que son 0.5 horas, y esto da como resultado 1.600 artículos por día. Cuando tenemos múltiples productos, calcular la capacidad instalada para una mezcla de productos puede ser un poco más complejo. Por ejemplo, supongamos que además de fabricar productos que tardan media hora, la compañía fabrica también piezas que demoran en la máquina 15 minutos. Estamos hablando de un cuarto de hora, o sea, 0.25 horas. En este escenario, la cantidad de productos multiplicada por 0.5 más la cantidad de piezas multiplicada por 0.25 debe ser igual a la capacidad total por hora, que es de 800. Se resuelve la ecuación para estas dos variables, cantidad de productos y cantidad de piezas. Una combinación posible para 800 horas de máquina podría ser la producción de 800 productos y 1.600 piezas.
Al final tenemos algo que se llama la tasa de utilización. Si se conoce la capacidad instalada, se podrá medir lo bien que se está usando dicha capacidad. La tasa de utilización es un indicador del porcentaje de capacidad con que se desempeña una empresa. La tasa de utilización de la capacidad instalada será la real sobre la producción potencial. Por ejemplo, supongamos que una compañía tiene la capacidad de fabricar diariamente 1.800 artículos, pero sin embargo produce solo 1.500. Entonces, la tasa de utilización serían los 1.500 sobre 1.800, estaríamos hablando de un 83.3%. Cuanto mayor sea el porcentaje, más cerca estará la empresa de desempeñarse a plena capacidad. Bueno, la capacidad instalada se debería estimar cada año. También se estima la capacidad promedio anual instalada, la cual es definida como capacidad instalada al inicio del año, más capacidad promedio anual de equipos introducidos durante el año, menos la capacidad promedio anual de equipos retirados durante el año. Simplemente es una fórmula sencillita, es una fórmula aritmética muy sencilla. Y entonces, bueno, ahora sí, vámonos aquí a los ejemplos. Voy a compartirles un archivo dame un segundito, por favor. Aquí hago yo algo. Bueno, voy a compartirles un archivo. Oye, se me desapareció aquí mi pantalla. Voy a compartirles aquí un archivo que se llama Semana 11, Capacidad de la Producción. Bueno, yo sé que por ahí me están preguntando que la semana 10, que la semana 11. Sí, yo sé, yo tengo cargadas prácticamente todas las semanas y en eso trato de ser muy juicioso. Y por el error que tiene la plataforma, muy probablemente a este momento no les aparezca a todos. Pero yo siempre, miren, aquí tengo todas las semanas precargadas. Entonces, sencillamente aquí voy a enviarles este archivo aquí al chat. Bueno, vamos a ver para que les llegue a todos. Entonces aquí, esto es administración de la producción. Y aquí tengo, listos, aquí está entonces. Bueno, en este momento debe estar llegándoles en el chat, debe estar llegando un archivo en Excel. Por favor, me confirman que les llegó bien. Para antes de abrirlo, voy entonces a esperar que ustedes me confirmen que el archivo llegó bien, porque no me deja abrir el mío. Listo, bien. Sí, profe, ya llegó. Perfecto. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo ahora. Porque es que no me deja enviarlo. Si está abierto, no me deja enviarlo. Bueno, fíjense lo siguiente. Este ejercicio tiene una intención, gracias Pablo. Este ejercicio tiene una intención muy sencilla. Es un ejercicio muy sencillo para recordar 3 términos que se utilizan mucho en producción y que eventualmente ustedes van a empezar a manejar con sus diferentes tablas. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí prácticamente 8 máquinas diferentes, 8 estaciones. Podemos hablar de máquinas o estaciones. Tenemos la producción por hora en cada máquina. El desperdicio calculado en porcentaje, pero fíjense que aquí lo estoy dando en números decimales. Esto sería el 6%, el 1%, el 7%. Los días trabajados durante el año y el número de turnos que corresponde a cada máquina. Entonces, en este momento tengo ya datos históricos que me van a permitir hacer ciertos cálculos. Adicionalmente, por aquí en amarillo dice que el día se trabajan 8 horas, pero que tenemos jornadas de 24 horas. Y hablamos de que en el año tenemos 365 días. Bueno, ¿por qué estos números así? Porque al formular, yo puedo cambiar la jornada por 12 horas, por 16 horas, por las horas que realmente esté evaluando en mi empresa, porque no todas trabajan en la misma jornada, ¿no? A veces son 1 o 2 turnos, o algunas tienen 3 turnos. Otras empresas trabajan solo 351 días al año, dependiendo entonces también pues la cantidad de días que vaya a trabajar. Podemos revisar qué pasa, cómo fluctúan los datos que vamos a encontrar acá. Bueno, listos, preparados. Si en algún momento se va mi voz
O si hay alguna duda, por favor, levantan la manito. Y con eso yo estoy aquí muy pendiente y paro. Porque me decía ayer un estudiante, me decía, ingeniero, es que usted de pronto explicó muy rápido. Y era porque el internet de él estaba lento, entonces, claro, le llegaba tarde la información. Pero cualquier cosa me van diciendo, no te deja descargar el archivo, Leonardo. ¿Por qué? ¿Por qué no te dejará descargar? O sea, te aparece en el mensaje, pero no te deja descargarlo. ¿Y estás en el computador, Leonardo? Vamos a ver qué me dice Leonardo. Sí, está en el computador. Oye, muy extraño. Permíteme entonces, lo vuelvo a enviar. Tengo que cerrarlo para volverlo a enviar. A ver si te deja. Bueno, dame un segundito. Aquí le pongo que para todos. Ok, capacidad instalada. Aquí. Bueno, aquí lo estoy enviando nuevamente. Me está diciendo mi sistema que en este momento lo está cargando. Listo. Aquí me acaba de decir que ya fue enviado exitosamente. Bueno, Leonardo, vamos a ver. Ojalá lo puedas abrir. Quienes están en el celular, yo estaba haciendo la prueba con mi celular, aunque tiene una pantalla grandecita. Les cuento que estudiar así es duro, porque, bueno, yo voy a intentar hacer aquí algo para que sea un poquito más grande, pero los considero. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el objetivo. El objetivo es calcular. Entonces, tenemos tres tipos de capacidad. La capacidad instalada, bueno, yo aquí cuando acerco el mouse, fíjense que una vez me está dando una fórmula, la capacidad real, la capacidad real. Vamos a calcular esas tres capacidades. Ay, John, yo creo que no te deja, obviamente, porque esto es Office. Y en tu celular no creo que tengas Office, a menos que tengas Nokia Lumia, que son los que vienen con Office 365, pero obviamente, pues si no tienes el Office, no te va a dejar. Eso es lo que pasa cuando tienen algunos PowerPoint, PDFs, obviamente sí te los va a dejar abrir, pero lo que sea PowerPoint o Excel, muy probablemente no, porque tendrías que manejarlo con WPS, con Polaris, bueno, con otros archivos que hay por ahí para lectores de Excel, pero que no son Excel, que no son de Office. Eso es lo que pasa. Bueno, vamos a mirar entonces la máquina A. Sabemos que tenemos una producción por hora de 44, un desperdicio del 6%, que se trabajaron 324 días y que tenemos 2 turnos. Eso es lo único que sabemos. En la capacidad instalada me dice que debo multiplicar la producción por hora por las 24 horas por 365. Yo generé esta fórmula así para que ustedes se acuerden que lo que realmente vamos a calcular es la producción por hora, por la jornada, por los días al año. Entonces vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo lo puedo calcular así, miren. Igual, entonces digo, la producción por hora, que son 44, por 24 horas, por 365. Y él me da en este momento el resultado. Él me está diciendo en este momento cuántas piezas puedo trabajar. Pero ¿qué pasa si yo digo, quiero hacer mi jornada ahora o 12 horas? Pues tengo que, si esto es una tabla muy grande, obviamente tengo que cambiar acá, entrar, hacer aquí el cambio. Si tengo esto en una fórmula anidada, ustedes se acuerdan que hicimos un ejercicio, decía acá, a ver, la actividad de función, sí, en la semana 9, lo voy a abrir solo para que recordemos qué quiero dar a entender con esta idea, y es que cuando nosotros resolvimos este ejercicio, había una fórmula grandísima, miren, si yo quiero cambiar esto en la fórmula, tengo que encontrar dónde está el valor, que no me afecte la fórmula, y de pronto puedo dañar la fórmula, ¿verdad? Entonces, es mejor cuando yo lo hago aquí con datos numéricos 24, es mejor formularlo. Yo prefiero decir, bueno, démosle clic en el 24 y 2 y le vamos a decir que multiplique esto por, vamos a ir. Si ustedes hasta ahora están manejando un poquito Excel, es importante saber un detalle. Quienes hablo
manejan, obviamente ya se dieron cuenta de un detalle que yo hice acá, y es que separé los números de las letras, porque cuando yo calculo un campo numérico, por ejemplo, aquí me refiero a esto, le escribo 24 horas, piense que ya me va a decir, no te puedo calcular, porque Excel no entiende la diferencia entre números y letras, entonces, y ahora sí, él me lo calcula, ¿sí ven? Es importante también tener los números a un lado y las letras a otro lado. Bueno, pero entonces aquí vamos a mirar qué pasa si yo arrastro la fórmula. Voy a arrastrarlo solo 4 casillas para ver que me está dando errores. ¿Por qué? Porque si yo en este momento evalúo la fórmula, fíjense que cuando la evalúo aquí, ¿qué es? Me está sombreando el año, me está sombreando la jornada y me está sombreando por acá las horas de producción que son 44. Pero si yo tomo el valor de 0, ¿me está sombreando los 35? Sí, ahí está correcto. Pero aquí me está sombreando un espacio en blanco y aquí también. Es decir, que cambió ahí 3 y cambió ahí. Y aquí teníamos 1. Nosotros aprendimos en una clase anterior que cuando los números van cambiando, simplemente le ponemos un simbolito de pesos entre la letra, arrastramos la fórmula y solucionamos el problema. ¿Listo? Voy a esperarlos ahí. ¿Alguna duda? Está viendo por aquí que pronto hay un micrófono. Faber, ¿tienes alguna duda, Faber? A ver. Creo que se le activó el micrófono sin querer, entonces creo que no era una duda, sino que se le activó el micrófono. Bueno, los voy a esperar acá. Voy a darle doble clic para que ustedes vean la fórmula, para que la puedan copiar y pegar. Bueno, todo en orden, ahí vamos bien. ¿Me confirman? Hola, hola, ¿me están escuchando? Gracias, Vivian. Esperaba 21 confirmaciones más, pero bueno, con que tú me digas listo. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien, sí están por ahí. Profe, porfa, puede colocar el cursor nuevamente en la... Gracias, profe. Me van contando por qué. Porque si no haría como mi profe de resistencia a materiales que era ruso y decía, no hay preguntas, continúo. Y seguía hablando. Y quedaba uno al final, ¿y ahora qué hacemos? Siempre es bueno por ahí cuando un profe les pregunte, alguno, por ahí alguno así me va diciendo y con eso uno se siente también tranquilo. Eso es lo único de la virtualidad. Listo, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, ya tenemos la capacidad instalada. Entonces, vamos a mirar la capacidad real. La capacidad real me dice que son la producción por hora, que eran 44, por 8, que serían las horas que tengo en un día, por el número de turnos, que bueno, en este caso para el producto A o para la máquina A tenemos 2 turnos, y por los días trabajados. En este caso tengo 324, o sea, fíjense que está reuniendo todos los datos prácticamente de esta primera tabla. Bueno, vamos entonces a ir formulando para que esto obviamente nos vaya cambiando. ¿Por qué? Porque si yo cambio este término de 8 horas, por ejemplo, a 6 horas, fíjense que en este momento no pasa nada porque no está dentro de la fórmula. Pero si cambio la jornada de 24 a 12 horas, aquí sí me cambia la capacidad. ¿Sí ven? Esa es la importancia de ir formulando. Entonces, bueno, vamos a dejarla con las 24 para seguir.
Dice, entonces, igual, vamos a tomar la producción por hora, que son 44. Eso es lo primero. Igual a C5. Por, nos decía entonces la fórmula por acá, que debo tomar las 8 horas. Entonces, yo podría escribir aquí un 8 y la fórmula me funciona, pero no que. Lo que le damos clic aquí. Listo. Ahora, por, ¿qué más me dice? Que multiplique eso por el número de turnos. Bueno, el número de turnos aquí tengo 2. Listo. Eso lo tengo que multiplicar nuevamente. Me dice que eso lo multiplique por los días trabajados, que son 300. Listos. Ya tengo mi fórmula en este momento completa. Revisemos. Producción por hora, por las 8 horas, por el número de turnos, por las horas trabajadas. Listo, ahí está bien. Le damos Enter y ya tengo mi capacidad real. Tengo una diferencia importante entre la capacidad estimada y la capacidad real. Fíjense que de 385.000 a 228.000 hay una diferencia importante en este caso. Bueno, y entonces, como simplemente hicimos multiplicaciones de una manera horizontal, puedo arrastrar la fórmula y aquí estoy encontrando entonces que hay algunos errores. ¿Por qué? Miremos. Aquí tenía entonces las 8 horas por el número de turnos por las 324. Pero fíjense que las 8 horas están en I1. Y aquí las 8 horas ya no son 8 horas, son 24. Y aquí ya no son 24, son 0. Entonces, y aquí me dice valor porque ya está tomando la casilla de capacidad. Entonces está cambiando prácticamente de I1 a I2, a I3, a I4. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner un simbolito de pesos entre la I y entre el 1. Y le damos Enter. Y aquí lo que hacemos es copiar y pegar. ¿Listo? Ah, bueno, les voy a enseñar un truco. Les voy a enseñar un truco con el teclado. Como ya sé que mi fórmula está bien, ustedes pueden tomar con el mouse y subrayan desde la casilla 228.000 hasta la última, que está en blanco, subrayan esas casillas y le van a dar Control J. Y fíjense que él copia la fórmula para todos. Esa es la manera como copiamos una fórmula en una columna o de manera vertical con Control J. Bueno, capacidad efectiva. Dice que es la capacidad real menos los incrementos incidentales. Bueno, aquí yo le voy a agregar algo porque, porfa, ustedes también hagan lo siguiente. Van a decir, editar comentario. Ah, no, ahí está, ahí está. Lo que pasa es que estaba pequeñito. Yo pensé que no lo había puesto. Porque aquí está la fórmula. ¿Qué debemos hacer para calcular la capacidad efectiva? Es la capacidad real menos los incrementos incidentales, pero los incrementos incidentales son la capacidad real que acabamos de calcularla por el desperdicio, por el 6% que tengo de desperdicio, aunque aquí no lo estoy poniendo en porcentaje, lo estoy poniendo en decimal. Entonces vamos a hacerlo. Dice que esto es igual a la capacidad real, que la tengo ahí al ladito, menos los incrementos incidentales, que serían esta misma capacidad por los desperdicios que están aquí, 0.06. Y cierro el paréntesis. Esa será la fórmula. Entonces, 5 menos 5 por D5. Esa sería la fórmula. Vamos a ver, entonces le damos Enter. Y bueno, ya me genera la capacidad. Vamos a arrastrar la fórmula unas 4 casillas para ver si está bien o está mal. Y vamos a mirar. Si yo le doy doble clic, me tiene que señalar solo la casilla de la capacidad real, la casilla de desperdicio. Si yo le doy doble clic a la siguiente, me va a mostrar esta casilla de 91.000 y la casilla de 0.01. Es decir, que todas de aquí para abajo. Entonces, lo que les decía, ustedes pueden simplemente, desde la primer casillita, subrayar, J, y ya tengo todas mis casillas diligenciadas. Aprovechando que están aquí subrayadas, pueden utilizar el botón de disminuir decimales, porque nos están dando las piezas sin decimales. Redondeamos y ya tengo mis 3 capacidades
En este momento, voy a hacer una pequeña pausa para que ustedes calculen y cualquier cosita me avisan. Bueno, uy, se activó aquí una ventanita. ¿Qué será esta ventanita? ¿Por qué se activa? ¿Será que alguien...? Ah, es por lo que tengo a Tere1 en video. Bueno, esos nicknames que ustedes tienen para la clase, aunque yo no tengo la lista de clases, siempre háganlo de una manera más profesional. Ingresen con sus nombres y apellidos, ya que están utilizando este nickname, porque a veces tengo iPhone 123 o por allá, a veces tengo unos Mackenzies, no sé qué rayos, súper raros. Entonces uno queda como, bueno, no sé. Debería uno pues ingresar con su apellido, nombre y apellido. Bueno, en este momento no veo manitas levantadas, no veo preguntas. Entonces, para terminar, en el total, como toda la capacidad instalada en este momento está totalmente diligenciada, puedo utilizar este botón que ya lo hemos utilizado en clases anteriores, que es el de autosuma. Y él me calcula en este momento, entonces, el total de la capacidad instalada para todas las máquinas, desde la A hasta la E. Pero quiero enseñarles un truco. Aquí yo les enseñé que era control J. Pero cuando yo subrayo estas tres columnas, estas tres casillas, digámoslo así, estas tres casillas, para copiar y pegar la misma fórmula en las tres casillas, cuando uno está de afán y ojalá el mouse esté en una superficie que no es muy buena, que ustedes no pueden manejarlo muy bien, o solo tienen el trackpad de sus portátiles, entonces a veces manejar ese tipo de mouse no es muy fácil, pues yo prefiero utilizar el teclado. Aquí le van a dar control D. Fíjense que él copia hasta el color. Control D para pegar la fórmula de manera horizontal, control J para hacerlo de manera vertical. Vamos, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Pues hasta el momento no, profe, estoy en el tema de hacer el ejercicio. Listo, listo. Dale y cualquier cosa me comentan. Profe, un favor, ¿puede colocar el cursor ahí en el primero de capacidad real, porfa? Vale. De capacidad real, profe, qué pena. Perdóname, le di fue al instalada. Perdón, lo agrando un poquito para que sea mejor. Aquí, real. Gracias, profe. Muy bien, recuerden que esta, como tal, tiene 4 elementos, ¿no? Lo que hicimos aquí fue fijar el número de días, que es la celda I1. Y pusimos solo el valor de pesos antes del 1, que era lo que estaba cambiando. Está cambiando 1, 2, 3. José Ramón, claro que sí. Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Profe, ¿me deja ver la fórmula de la capacidad efectiva? Claro que sí, vamos a verla. Gracias. Listo, mírala. Es la capacidad real menos la capacidad real por el desperdicio. Este archivo también lo subo a la plataforma para que ustedes lo tengan, obviamente con las respuestas, para que ustedes puedan practicarlo por si se les olvida la fórmula o por alguna razón ya no existe el video en YouTube. Entonces ustedes pueden tener el archivo con las fórmulas en la siguiente pestaña, ¿no? Yo siempre dejo dos pestañitas, una para practicar y otra donde está el ejercicio resuelto.
Y eso es lo que pasa. Esa es la diferencia entre la capacidad instalada, la capacidad real y la capacidad efectiva, que realmente uno juega entonces con estas tres capacidades, luego se hace una gráfica y en la gráfica se analiza entonces los máximos y los puntos mínimos. Me quedé también ahí bien. Bueno. Entonces vamos a decir que hasta aquí va a ser la clase de esta noche.